Solamente nos vamos a asegurar de cortar únicamente la piel muerta. Tu corte tiene que ser preciso, es muy importante que no cortemos de más. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a realizar un cambio en mis uñas bellezas. Como pueden ver, ya están bastante creciditas, así que voy a comenzar desde la limpieza de cutícula y voy a realizar una manicura rusa, mis amores. Bien, entonces voy a comenzar como siempre aplicando antiséptico a mis uñas bien limpias. Obviamente me las acabo de lavar, pero aplicamos un poquito de antiséptico también. Y lo que voy a comenzar haciendo es retirando las uñas que yo llevaba. Estas son uñas acrílicas, entonces lo que voy a hacer primero es cortar la extensión de esta forma, ayudándome con un corta uñas. Con mi máquina voy a comenzar a retirar el producto, que esta es la manera en la que yo siempre prefiero retirar mis uñas. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Esta es una broca 5 en 1 belleza, como puedes ver es de grano medio por el filo azul que tiene. Y lo vamos a trabajar a una velocidad media. Mi máquina yo más o menos lo trabajo en aproximadamente, como esto es remoción, lo hago a 20.000 revoluciones por minuto, más o menos de 20 a 25.000 revoluciones por minuto. Lo vamos a ir haciendo con mucho cuidado y a la misma vez vamos a ir retirando cualquier desprendimiento de producto que podamos encontrar. Así nos tienen que quedar nuestras uñas ya sin producto, de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar la lima manual para preparar la zona de la uña nueva, todo el crecimiento. Bien, entonces lo voy a pasar de esta manera ya estoy preparando para la nueva aplicación. Esto siempre lo hago antes de la manicura rusa belleza. Ahora te explico por qué. Una vez que tenemos nuestras uñas bien preparaditas, vamos a limpiar muy bien cualquier residuo de polvo. Y ahora sí voy a comenzar lo que es la limpieza de cutícula. Voy a trabajar con este tipo de empujador que es con forma como de un palito de naranjo. Y vamos a despegar lo que es la piel de toda el área de cutícula. Fíjate cómo con esta herramienta es sumamente sencillo. Del otro lado es muy finita para que puedas asegurarte de que pues esto ya está listo. Ahorita te voy a mostrar en esta toma. Mira, así es como se tiene que ver la piel completamente despegada. Esto es a lo que llamamos abrir el bolsillo. Después de eso aplico un poquito de talco. Me preguntan mucho para qué es el talco. Bueno, en mi caso el talco me ayuda a exponer la célula muerta para que sea más fácil retirarla y tener pues un acabado mucho más perfecto. Y también me hace más confortable todo el paso de la máquina pulidora, de todas estas brocas. Entonces, por eso es que yo lo utilizo. Bien, entonces de aquí lo que hago es trabajar con esta broquita muy fina. Este paso es opcional, te lo puedes saltar de ser necesario, nada más que lo agregué en el video para mostrárselos. Esta broquita tan finita se utiliza para retirar la piel muerta que a veces queda pegada en la uña, y eso es lo que estoy haciendo de esta manera, y para asegurarte de haber abierto muy bien el bolsillo. A veces hay zonas que queda todavía como un poquito pegada a la piel, y ya con esta broquita podemos ayudarnos a que el bolsillo quede perfecto. Después de esto yo trabajo con esta broquita que es en forma de pera, pero también puedes utilizar otro tipo de brocas más alargadas. Bueno, esta es la que yo utilizo. Estas que estoy utilizando son de diamante, de grano medio, y las encuentras en el set de brocas de Dry Manicure de Organic Nails belleza. Entonces esto es lo que hago. Primero vamos hacia un lado, después cambiamos del giro de nuestra máquina y vamos hacia el otro lado. Hacia la izquierda es con la F y hacia la derecha es con R. Bien, entonces lo voy haciendo de esta manera. Ya que terminé, ya tengo bien listas mis uñas, ahora sí lo que voy a hacer es voy a utilizar mis tijeras, que te recomiendo que sean súper buenas. Es muy importante que la calidad de tus tijeras sea pero muy buena para que consigas un corte preciso. Yo utilizo las Stalex Pro, que es una marca rusa, son buenísimas, te las recomiendo 100%. Y lo que vamos a ir haciendo es de esta manera, posicionando nuestra tijera como en diagonal. Fíjate cómo está. Vamos a ir haciendo el corte, tiene que ser un corte parejito. Si de esta manera
solamente nos vamos a asegurar de cortar únicamente la piel muerta. Tu corte tiene que ser preciso, es muy importante que no cortemos de más para que no dejemos sensible pues la piel de nuestro cliente. También cuando estemos trabajando con la máquina es bien importante que no des tantas pasadas. Lo más importante es que la piel no quede sensible, no quede irritada. Después que hemos terminado, ya tenemos listo. Ahora sí, fíjate cómo ya limpio la zona de cutícula. Estoy utilizando estos micro limpiadores. Únicamente lo mojé con antiséptico, pero también puedes utilizar agua micelar. Y lo que queda es esto. Ve qué hermoso queda el corte. Todavía falta pulir, pero el pulido yo lo hago al final de la aplicación, belleza. Entonces ya después, ya que tengo listo esto, ahora sí voy a comenzar mi aplicación. Y en esta ocasión voy a realizar unas uñas de Polygel, porque yo quería probar este nuevo Polygel de la marca Organic y este nuevo gel también. Entonces vamos a aplicarlo de esta forma. Lo que hice primero aplicar fue mi primer. Ahora estoy aplicando la base y estoy utilizando este nuevo producto de la marca Organic, que es la Vita2Cure, que es una base vitaminada, contiene vitamina E, que además nos va a ayudar con el uso constante. Obviamente no es solamente con una aplicación, sino que tienes que utilizarla de forma constante, en varias aplicaciones, para ayudar a fortalecer nuestras uñas, o en mi caso, que mis uñas no están débiles, es para mantenerlas pues lindas. Entonces aplico esta base y llevo a curar. Es una base en gel que puedes utilizar previo a la aplicación de cualquier sistema en gel. Ahora voy a trabajar, fíjate, con mi forma para escultura, ya la coloqué. Y voy a utilizar este acrílico que es el Tender Pink de la marca Organic, que es un rosa sólido, muy bajito, es como un rosa pastel, muy suavecito. Es un color muy bonito, muy natural. Y con esto voy a estar construyendo mi plataforma en la extensión. Yo decidí trabajar una punta almendra porque ya sabes que es mi punta favorita, pero bueno, aquí tú puedes hacerlo en la punta que tú prefieras y como te sientas más cómoda, y también en el largo que tú prefieras. Entonces fíjate cómo ya hacia la zona de la uña lo que hago es presionando con el pincel, voy difuminando la unión del gel con la uña de esta manera. Si por ahí escuchas algún ruido raro, es que por aquí anda mi bebé corazón. Bien, entonces ya esto lo vamos a llevar a curar, ya que tenemos este paso en todas las uñas. Llevamos a curar, retiramos la forma para escultura y vamos a continuar ahora con el gel Glint, que este es de la nueva gama de geles que acaba de lanzar la marca, y este color está precioso. El único comentario que tengo que hacer es que han cambiado la textura. Se siente distinta la textura en comparación a su primera gama de poligeles. Lo sentí más suave, no sé si todos sean así, porque yo solo tengo el Glint de lo que es la nueva gama de geles, pero aún así el color está divino. Esos brillos se ven hermosos, se ven sutiles. Y realmente a mí sí me gustó, aunque sí la textura, tengo que decir que me gustaba más la textura anterior de estos productos. Aún así, lo trabajé de forma cómoda, fue fácil de aplicar y todo. Pero sí tengo que hacer esa acotación. Una vez que apliqué una capa muy ligerita, esto solamente lo voy a hacer en las uñas que voy a encapsular. Viste que apliqué muy poquita cantidad de producto, lo esparcimos y lo utilizamos para colocar la decoración que voy a encapsular. Después ahora lo llevo a curar y ahora voy a encapsular esa decoración. Como viste, utilicé nácar, que yo la conozco como madre perla, que es este nácar que viene pues en trocitos grandes. Lo corté un poquito para poder hacer esto pues más apto para colocarlo en la uña. Y también utilicé un poquito de hojita de oro y unas microcolas de sirena, bueno, colas de sirena grandes, tornasol. Esto lo voy a encapsular ya con el transparente, poligel transparente, de esta forma, en estas uñas que coloqué la decoración. Y en el resto de uñas donde no realicé encapsulado, porque alterné en mi set, voy a utilizar únicamente el Polygel Glint, que es este color rosa translúcido, sumamente natural, muy bonito. Y lo vamos a aplicar de esta forma, ya con esto dando estructura y terminando ya la aplicación de nuestras uñas así.
Entonces lo vamos a ir llevando de esta manera todo el producto. Aquí se ve, acabó la batería de la máquina y se cortó de pronto la toma y no me di cuenta, belleza. Entonces aquí ya de esto lo llevamos a curar. Vamos a quitar la capita pegajosa que nos deja el gel para comenzar ya todo nuestro proceso de limado. Ya prácticamente hemos terminado estas uñas, ya estos son los últimos detalles. Vamos a hacer limado perfectamente. Yo comienzo pues limando siempre laterales y punta en este caso, y de aquí ya pasamos a todo lo que es la superficie. Recuerda que el polygel se lima sumamente fácil, es un material muy blando para limar, así que yo lo hago todo con una lima de grano 150 y es suficiente. Puedes utilizar máquina, sí puedes utilizar máquina, te recomendaría una broca de grano fino para hacerlo y trabájalo a una velocidad media baja para que no te vayas a exceder y de pronto vayas a retirar producto de más. Bien, ahora aquí este paso, fíjate, antes de aplicar mi finish gel, lo que hice fue poner un poco de aceite para cutícula en la piel y ayudándome con la hidratación que ha dejado este aceite para cutícula, voy a pulir la piel, que es el último paso que me faltó de mi manicura rusa. Yo lo hago de esta manera, ayudándome un poquito con el aceite, o sea, aplico el aceite, doy masajito, dejo que se absorba un poquito y después paso la máquina de esta manera. Sí, de esta manera vas a tener un pulido precioso sin maltratar la piel. Me encanta hacerlo de esta forma. También puedes utilizarlo humedeciendo un poquito la piel con agua micelar, pero a mí me gusta hacerlo de esta forma con aceite. Esto puedes probar dependiendo del tipo de piel de cada persona. A algunos les va mejor con el aceite, otros les va mejor con el agüita micelar. Eso va a depender de cada persona, ¿bien? Ya una vez que tengo listo esto, pasamos otra vez el algodoncito con alcohol para asegurarnos que no haya quedado nada de aceite sobre la uña. Eso es importante. Aplicamos nuestro finish gel y llevamos a curar. Este es el resultado, belleza. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció. Te invito a seguir todos mis cursos completos. Sabes que los tienes aquí en el canal. Te envío un abrazo y nos vemos muy pronto. Bye bye. Precioso. Aplicamos una capa. Llevamos a curar. Pues este sería el resultado final de lo que es nuestra primera aplicación. A mí me encantó, es súper fácil de hacerlo, muy rápido y mira el resultado tan bonito que queda.